Hola, buenos días una vez más. Gente guapa, aquí estamos. Muy bien. Bueno, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este lugar y de poder dar esta siguiente plenaria. Escucho todavía mucho ruido. Nos vamos acomodando. Muy bien. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal va el Congreso? A ver. Flojito, por aquí bien, pero por este lado, ¿qué tal está el Congreso? Bueno, ahora sí ya vamos entrando ahí, ya vamos igualando. Y bueno, la verdad que, como dije o he dicho desde ayer, muy contento de poder estar con todos vosotros en este lugar. Y como acabé de decir, pues darle las gracias a Dios y que me da el privilegio, la oportunidad de poder compartir este tiempo con todos vosotros. Y bueno, vamos a entrar entonces a lo que hemos estado viendo. El Señor nos está mostrando durante todo, desde el día de ayer, ¿no? Y estamos hablando del yugo, el yugo de Jezabel. Y voy a pedir ahí el favor que me pongan, que me ha gustado mucho. Ayer vi una imagen aquí de lo que simboliza lo que es el yugo. Y bueno, un poquito de repaso lo que hemos visto desde ayer, cómo está el yugo. Jesucristo dijo que vengamos delante de Él, o venid delante de mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Y ese es el yugo que nosotros los hijos de Dios debemos de llevar todos los días, siempre con Jesús. Ayer ya lo han explicado muy bien y lo tenemos claro. Y esa es a eso nos ha llamado el Señor, a caminar con Él, y Él nos va a ayudar a llevar y a seguir adelante, llevando nuestras cargas, llevando cada situación, el día a día, y debemos aprender. Pero también hemos visto que Satanás, como es un imitador, también tiene otro yugo, y tiene a una compañera o un compañero en mano derecha, se llama Jezabel, que también tiene un yugo, y ese yugo, cuando cae sobre la vida de un hijo de Dios, pues lo aplasta. No es lo mismo, ¿no? Con Jesús nos ayuda a tirar del yugo, nos ayuda en los momentos difíciles, aporta fuerza, aporta ganas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos ayuda a tirar. Y nos ayuda, y estamos cansados, y Jesucristo está ahí empujando y tirando, y nosotros ahí, ya no puedo más, estoy cansado, pobrecito de mí, ya no tengo fuerzas, pero Jesús está ahí dándole y empujando y tirando de nosotros, y ahí aferrados a Jesucristo. Pero cuando nos sujetamos al otro yugo, al yugo de Jezabel, ese es todo lo contrario. Pobrecito de mí, no puedo, estoy cansado, y el yugo es eso, sí, así, va más, y nos hunde más y tira más hacia atrás y nos tira en el suelo y nos remata. Y ese es el yugo que el enemigo quiere que llevemos los hijos de Dios, pero Dios no nos ha llamado a llevar ese yugo, sino el yugo en Cristo Jesús. Y entonces vamos a seguir viendo más yugos, que también trabaja Jezabel con esos yugos, ¿de acuerdo? Y por ahí le he pedido el favor a Raquel, que está allí, es muy rápida en el ordenador, y me va a poner una imagen un poco para poner ahí. ¿Eso qué es? Un pulpo. Muy bien, un pulpo. Es un pulpo. Y resulta que Jezabel, digamos que es la parte de la cabeza del pulpo, y tiene varios brazos. No es un espíritu, es un principado. Déjame decirte que en el ámbito espiritual hay rangos, como en la mili, en el ejército. ¿Quién ha estado en la mili? ¿O quién entiende un poco de eso? Hay rangos, ¿no? Está desde el general, y van bajando, y por rangos, y entonces tiene, por ejemplo, a sus órdenes otras personas de menor rango que cumplen órdenes. Pues así se mueve este principado. Tiene demonios, unos tentáculos que ella también envía y dirige para crear yugos sobre la vida de las personas y poder sujetarlos ahí y oprimirlos. Entonces vamos a ver algunos de esos yugos hoy, o de esos tentáculos que Jezabel tiene ahí. Y vamos a ver, porque estos yugos tienen un patrón, y ese patrón se llama pecado. A causa del pecado, digamos que el pecado da permiso
a que Jezabel active esos yugos sobre la vida de las personas. Y por eso es muy importante que luchemos contra el pecado, porque porque Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. ¿Sí? Que renunciemos al pecado, que luchemos contra el pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios no soltamos ese pecado? Pues estamos llevando un yugo que nos va a oprimir, que nos va a afligir y que nos quiere destruir. Lo más fuerte es que nos quiere, o lo más preocupante es que nos quiere apartar totalmente de Dios. Y desafortunadamente vemos cómo hay personas que hoy en día ya no están en la iglesia, que han empezado bien y los hemos visto en ese primer amor, con esas ganas, esa fuerza, y de repente caen bajo ese yugo porque no son capaces de luchar contra ese pecado, de tener una renuncia y un arrepentimiento genuino, un luchar contra esas áreas, esas grietas en nuestras vidas, y entonces permiten que Jezabel ponga un yugo de eso sobre su vida y los oprime y los aparta totalmente de Dios. Esa es una de las funciones del espíritu de Jezabel: apartar a los hijos de Dios de la presencia de Dios y de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos de estos yugos. Pero primero también quiero comentar que hay unos círculos o unos ciclos viciosos. Hay pecados que se repiten cada X tiempo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ayudar a algunas personas, bueno, ayudar, no se dejaron ayudar, pero hubo una pareja que cada verano parece ser que Jezabel activaba un tentáculo sobre la vida de esa persona, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que cada verano a esa persona le pasaba lo mismo. A esa persona le daba por ponerle los cuernos a su mujer. Se alborotaba. Yo no sé si son espíritus veraniegos, espíritus de verano. Yo creo que Satanás tiene ahí, estos van a operar en otoño, estos en invierno, pero era curioso porque durante todo el año es bien, pero empezaba la primavera y se activaba ahí algo raro. y se convertía en un pulpo. No, entonces cada año lo mismo. Lo curioso de esto era que su mujer ya como que estaba acostumbrada, y nosotros le decíamos, pero ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Por qué permite que este hombre le haga cada año lo mismo y que siempre le pase eso y que siempre esté? Y ya, porque Jezabel como que ya también hace que esa otra persona o empieza a caer sobre ese yugo y también empieza a permitir, y como que ya le da igual que su esposo o su esposa ande por ahí con otras personas y no pasa nada, y así opera. Es triste porque he visto personas, y de pronto lo voy a comentar más adelante, hay personas que han tenido incluso llamado para servirle al Señor, y como este espíritu a través de uno de estos yugos se ha encargado de quitar incluso ese llamado a causa del pecado, porque se mete por el pecado, y son pecados de ciclos viciosos que se repiten continuamente, pero como no se trabajan como hay que trabajarlos, entonces sigue pasando hasta que llega un momento, pues, que hoy en día estas personas no sé casi ni siquiera dónde están. No los volví a ver, se apartaron totalmente de la iglesia, y no sé si al día de hoy están en algún otro sitio, o por lo menos están congregando. ¿De acuerdo? Estos ciclos viciosos también se pueden repetir incluso en los hijos y en los hijos de los hijos. Por familias. Hay familias, por ejemplo, que predomina el pecado del alcoholismo, y se repite también en los hijos. Pero también quiero decir que a veces vemos a un padre alcohólico, sus hijos nada que ver con el alcohol, dicen yo no quiero saber nada del alcohol, pero los nietos de repente se les activa ese pecado generacional de alcoholismo, porque de esa manera trabaja Jezabel. A veces descansa una generación y ataca la generación siguiente, ¿de acuerdo? Y ahí es donde lo vemos, y dice, pero si su padre nunca se le vio borracho, pero a su abuelo sí. Me estoy explicando. Y así con varios pecados. Por ejemplo, el pecado de infidelidad, de adulterio, se repite. Y hay familias incluso que a causa de esos pecados de adulterio vienen
separaciones, divorcios, familias destruidas y se repiten en esas familias. Y le pasa a los padres, a los hijos y a los hijos de los hijos, porque es un espíritu que trabaja incluso generacionalmente. Por eso la importancia de que nosotros, yo creo la mayoría de los que estamos aquí somos primera generación en Cristo, ¿sí? Algunos llevarán más tiempo, pero nos toca a nosotros. Y es importante trabajar nuestros pecados ahora y ayudarle a nuestros hijos a trabajar y que ellos sepan cuál es el pecado en la familia. Es importante saber. Es difícil, pero hay que trabajarlo. Y cuando yo escuché esto, con mi esposa identificamos los pecados de nuestras familias, que no los voy a decir. Estaban ahí todos atentos, ¿no? A ver si lo suelta. Y entonces empezó a crecer mi hija mayor y dijimos, tenemos que frenar esto aquí porque no podemos permitir que a nuestra hija le pase lo mismo que le han pasado a nuestros antepasados y a nosotros. Y vimos la oportunidad de llamar a mi hija mayor y hablar con ella y la sentamos y mi hija estaba flipando. Mi hija no sabía que tenía esos padres o que venía de esas descendencias, ¿no? Que venía de esos antepasados. Y mi hija estaba así, de repente le empezaron a escurrir lágrimas. Y yo me sentía muy mal. Mi esposa también. Pero hija, lo hacemos porque no queremos que a ti te pase lo mismo y que a los hijos que tú tengas, si Dios quiere, más adelante, y si el Señor no viene pronto, dentro del matrimonio, no, enfatizar eso, no les pase lo mismo. Y tenemos que empezar a cortar esos pecados generacionales que está usando un espíritu o ese principado de Jezabel y que está creando un yugo sobre esa familia o sobre nuestras familias. Es importante entonces, los que estamos aquí primera generación, los que no, yo ya, mis abuelos, mi abuelo, tatarabuelo, ya todos oraron por mí, yo estoy limpio. No, cuidadito, mijo. No, el que piensa estar firme, el que crea estar firme piensa que no, cáigate. Hay que seguirlo trabajando y no lo podemos descuidar porque el enemigo no descansa. Y vamos entonces a ver el primer yugo, lo he enumerado, pero el primer yugo es el legalismo y religioso. Legalismo religioso. Es uno de los tentáculos que Jezabel activa dentro de la iglesia, en nuestras familias, y nos quiere convertir en religiosos. ¿Y qué es una persona religiosa y legalista? Es una persona que ha llegado a la iglesia, que empieza a adquirir mucho conocimiento. Estoy dando algunas características, que no se deja discipular, no se somete a una autoridad, no se deja discipular. Él dice, hay personas así que es muy así que dicen, no, porque mi líder es Jesucristo, amén. Y eso suena muy bonito y muy espiritual, pero es necesario que recibamos un discipulado dentro de la iglesia. Pero esa persona empieza a adquirir conocimiento, lee la Biblia, se empapa de la Biblia, investiga, pero por sus fuerzas. No quiere nada, no quiere un discipulado, porque vamos a ver más adelante algo que también se llama un tentáculo de orgullo. Lo vamos a ver más adelante. Otro yugo de orgullo, y el orgullo no deja. Pero entonces es otra característica del religioso, es orgulloso, no se deja enseñar y empieza entonces a adquirir mucho conocimiento, y cuando esa persona adquiere mucho conocimiento empieza también a meter bibliazos a diestra y siniestra. Y entonces la persona religiosa toma la ley, toma la Biblia, porque es que usted no puede, porque en la Biblia dice. ¿Usted cómo hace eso? Pero encima es una persona que ni siquiera ha recibido un discipulado, y ¿sabes qué es una de las cosas que más le gusta hacer dentro de la iglesia? Discipular, aunque no se le haya delegado. Discipular aunque no se le haya delegado. Y va por ahí por los laditos hablando con la gente y diciendo, es que usted no puede hacer eso. Y una persona religiosa también le daña la búsqueda de Dios incluso a sus familiares. Hay familias donde no, es que mi hermano, mi tío, mi primo, no sé quién, mi padre, mi madre, desde que empezó a ir a la iglesia, ya ahora todo es Biblia y todo es que esto no se puede hacer, es que usted esto, es que usted lo otro, esto está mal, y saca la Biblia todo el tiempo. Entonces la familia pues tampoco quiere conocer del Señor, porque qué pereza. ¿Es aburrido o no es aburrido? Es aburrido.
Y por eso nosotros también como padres tenemos que tener mucho cuidado porque nos volvemos religiosos en nuestros hogares. El religioso también dentro del hogar actúa, y ahí está Jezabel actuando en nuestros hogares, y queremos imponer cargas pesadas a nuestros discípulos y también incluso a nuestros hijos. Cargas difíciles de llevar, y que la característica del religioso es que las quiere imponer, pero él no las lleva. Él no lleva esas cargas, no quiere llevarlas. ¿Se acordáis los fariseos? Capítulo 23, que me encanta, siempre lo menciono porque es que me encanta. Y Jesús ahí en ese capítulo 23 de Mateo pues les da un buen repaso a los fariseos. Y vamos a leer entonces desde el versículo 2, Mateo capítulo 23, versículo 2. El religioso quiere tomar la ley. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, los religiosos, esos son los religiosos, ¿no? Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí lo describe perfectamente el Señor Jesucristo, hablando de los religiosos, escribas y fariseos. Pero hay algo aquí que me gusta, porque dice, haz lo que ellos dicen porque te están diciendo la verdad, la palabra de Dios, pero el fariseo no la cumple, no la quiere cumplir. En Hechos capítulo 15, versículos 5 y 10, dice que allí los fariseos, algunos fariseos que habían creído en Jesucristo, empezaron a poner una carga difícil sobre los cristianos de aquel tiempo, los primeros cristianos, y estaban diciendo que había que circuncidar a todo el mundo. ¿Sí? Que había que circuncidarlo. En el versículo 10 dice, de Hechos capítulo 15, he dicho el 5 y luego vamos a leer el versículo 10. Muy bien, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Querían poner un yugo, una carga. Y ahí está el religioso, entonces ahí está el yugo de la religiosidad. Mencioné ahora también como padres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos porque empezamos a exigirle a nuestros hijos. Y es que mi hijo no puede hacer esto. Sí es verdad que tenemos que vigilarlos, pero no llegará al punto de que se nos meta el espíritu de Jezabel a controlar y que nuestros hijos no pueden ni respirar, ¿no? El religioso busca la perfección. Y entonces empezamos a exigir la perfección, porque es que para Dios es lo mejor. Y a ver, ahí va, estás viendo cómo el enemigo se mete ahí con palabras que son verdad, porque es verdad que le queremos dar lo mejor a Dios, ¿sí o no? Sí. Debemos de darle lo mejor a Dios y debemos hacer las cosas lo mejor posible para Dios, pero no podemos llegar al perfeccionismo. Detrás del perfeccionismo, que también está ligado a ese tentáculo de la religiosidad, entonces ahí también está actuando Jezabel. Nada vale si no es perfecto y no podemos cometer ni un error, porque para Dios hay que darle lo mejor y lo perfecto. Pero ¿quién es perfecto en la tierra? Nadie. Y esto me trae a mí, voy a poner un ejemplo, porque empezamos a exigir a nuestros hijos. Entonces, en el estudio, ahora va creciendo Raquel, pero Natalia la primera, entonces la que más está, ¿no? Mi hija mayor. Y un día me acuerdo que estaba preocupado porque es que con ella es que el estudio, es que usted tiene que, tráigame buenas notas, es que tienes que sacar más notas. Y estaba cayendo yo en esa religiosidad y en ese tentáculo de ese yugo de Jezabel, porque yo estaba empezando a exigir a mi hija y ya estaba metiendo la palabra de Dios, porque usted es una hija de Dios.
Y los hijos de Dios debemos de dar ejemplo y de ser de testimonio en todo lugar y en el instituto, que se vea que usted es una hija de Dios. Y eso me tenía fariseo, ¿no? Y eso me tenía, pero un día hablando con Emma, no sé si ella se acuerda, pero no, estoy preocupado porque es que mi hija, porque es que hay que estar ahí, saca los cursos, gracias a Dios, y ahí va, ahora está en segundo bachillerato y no ha repetido ni uno, me está dando así, no, diciendo, y Emma me dice, entonces yo preocupado ahí porque es que mi hija no quiere estudiar, y me dice Emma, a ver, ¿y tú y Heidi cómo eran cuando el nivel de estudios o cuando ustedes estudiaban, qué tal? Y yo, el 10 lo veía de vez en cuando. Y eso como que me hizo poner los pies sobre la tierra. Y yo, es que le estoy exigiendo a mi hija más de lo que yo he hecho. ¿Estás viendo qué fácil puede caer uno en ese yugo de Jezabel? Y podemos empezar a poner un yugo, ¿qué? Sobre nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos se van a cansar de que les estemos sacando la Biblia y que les estemos exigiendo, porque son hijos de Dios. No, sí les podemos exigir algo, y es en que hay que poner a Dios en primer lugar. Amén. Y eso sí debemos de enseñárselo. Y ahí en adelante Dios se encargará de hacerlo el resto en sus vidas. Vale, pero ¿cómo le vamos a exigir a nuestros hijos? Por ejemplo, es que usted tiene que orar, es que usted tiene que leer la Biblia todos los días. Pero resulta que nosotros no nos levantamos a hacer el devocional. Resulta que nuestros hijos no nos ven orando. Resulta que nuestros hijos no nos ven leyendo la Biblia. Resulta que nuestros hijos ven a unos padres en la iglesia un domingo con un disfraz puesto, aparentando algo, y cuando llegamos a casa y nos transformamos. Cuando llegamos a casa caemos bajo el yugo de la religiosidad. Ese tentáculo de Jezabel ahí operando y destruyendo la fe de nuestros hijos y de nuestras familias. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. El segundo fue el perfeccionismo, ¿no? La búsqueda de la perfección. El tercero es el tentáculo o yugo, es el yugo del pecado. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente dice: Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. ¿Estás viendo lo que dice la palabra de Dios? Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. Y ese es el yugo de Jezabel. El Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos, y en sus manos soy incapaz de levantarme. Es fuerte lo que dice aquí. Dice que el mismo Señor lo entregó a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lucha contra el pecado, porque seguimos insistiendo en el pecado. Y Dios, hijos de Dios, el Señor no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios y no podemos jugar con la gracia, porque Dios en cualquier momento va a decir así, pues nos deja ahí para que el yugo de Jezabel oprima nuestras vidas y opere sobre nuestras vidas. En Romanos capítulo 3:23 dice que el pecado nos separa de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jezabel con el pecado, con el yugo de pecado en nuestras vidas? Apartarnos de la gloria de Dios. Imagínate que el Señor quiere que nosotros vivamos, o sea, que Jesucristo, la luz de Jesucristo alumbre nuestras vidas, que con nuestros cuerpos nosotros glorifiquemos aquí en la tierra. Pero ¿qué quiere hacer Satanás con nuestras vidas? Exaltarse Él a través de nuestras vidas. ¿A través de qué? A través del pecado. A través del pecado. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través de la vida de un hijo de Dios? Porque hacerlo a través de una persona que está en el mundo dando vueltas, pues no. Pero imagínate cuando, no, yo soy hijo de Dios, pero ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi estilo de vida?
Soy hijo de Dios, pero vivo sumergido en el pecado y las personas están viendo que no estamos siendo de testimonio. Si sabes qué hace el yugo de Jezabel ahí, o Jezabel o el Satanás, está gozando, está diciendo, toma, esta persona estaba escogida para glorificar a Dios en la tierra, pero yo lo estoy usando para exaltarme a través de los pecados y además dejar quedar por el suelo el nombre de Cristo aquí en la tierra. ¿Estás viendo hasta dónde llega si no trabajamos nuestras grietas, si no trabajamos nuestros pecados? Si como hijos de Dios seguimos insistiendo en el pecado. A ver, yo quiero decir una cosa, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie puede levantar la mano. Seríamos fariseos, ¿no? A ver si el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Caemos, pero una cosa es caernos. Cuando uno va caminando y no queda más remedio, te tropiezas y haces así, miras a ver a qué te agarras y te caes. Si no agarras nada, te caes, pero inmediatamente te levantas y miras a ver si alguien te vio, ¿sí o no? Y te quedas así como, uy. Pero otra cosa es tirarnos, como los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Que se tiran, se revuelcan, pero les gusta tirarse y se tiran una y otra vez hasta que llega el árbitro y los pilla. ¿Y qué? Roja para la calle, al teatro. ¿Sí? Los del Madrid aguantan ahí fuertemente, luchan ahí, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser de esa clase de futbolistas que luchan. Que yo he visto futbolistas que les dan patadas y todo y se caen porque los tumbaron. Pero conozco otros, ya sabemos de qué equipo, que se tiran, no los pueden tocar y se tiran y a llorar. Bueno, dejemos el fútbol ahí y seguimos. Entonces, porque a veces somos así los hijos de Dios. Nos gusta jugar a tirarnos al pecado. Y eso lo utiliza Satanás para crear un yugo en nuestras vidas y que seamos de mal testimonio. Entonces, por eso es necesario que nosotros luchemos contra el pecado. Una cosa muy importante para quitarnos este yugo del pecado, debemos llamar el pecado por su nombre. Un ejemplo. ¿Cuál es? No, es que pastora, es que mi pecado es que me gustan mucho las mujeres. ¿Es pecado que nos gustan las mujeres a los hombres? No. Ahí estamos como ahí, ¿cómo se dice? Estamos ahí como amortiguando un poquito, ¿no? Que no suene tan fuerte. No, es que mi pecado es que me gustan mucho las mujeres. No, llamémosle por su nombre. Mi pecado, a ver, el pecado es que te gusta hacer con las mujeres. Sí, ese es el pecado. Entonces, no, mi pecado es que soy casado y soy un adúltero. Ya está, sin pelos en la lengua, estoy en adulterio. No, mi pecado es que soy un fornicario. Mi pecado es que soy un mentiroso. No, es que a veces digo mentiras, pero a medias, medio mentira, medio verdad. No, eres un mentiroso o soy un mentiroso. Y tenemos que ir de frente cuando necesitamos y cuando queremos soltarnos de este yugo. Necesitamos ir de frente y decirle a nuestros pastores, a nuestros líderes: mira, es que tengo este pecado, estoy en adulterio. O es que mira, no puedo hablar porque cada palabra que sale de mi boca es una mentira. Y es así, y de esa manera nosotros estamos buscando ayuda y se puede ayudar. Se puede ayudar. Pero cuando empezamos a disfrazar un poquito ahí el pecado, no, hay que ir de frente. Pero eso lo empezamos a hacer, hijos de Dios, cuando queremos luchar y batallar verdaderamente contra el pecado y y quitarnos de ese yugo de esclavitud, ese yugo de pecado. Una cosa, cada vez que nosotros estamos practicando el pecado, le estamos dando la oportunidad a Jezabel que ajuste más el yugo de esclavitud sobre nuestras vidas, o el yugo de Jezabel sobre nuestras vidas. Cada vez que estamos practicando el pecado, Jezabel aprovecha para apretar más el yugo y poner más pesada esa carga. Otro pecado, el pecado y el yugo de anarquía.
¿Y qué es anarquía? Falta de jerarquía o autoridad. ¿De acuerdo? Esto se ve mucho en los hogares. Cuando nosotros, como cabeza de hogar, no ejercemos la autoridad dentro del matrimonio, dentro de la familia, en la casa. Cuando los hombres empezamos a dejar pero no está hablando de machismo, mucho cuidado. La autoridad, el ser cabeza de hogar y autoridad en casa no es ser machista. Es ocuparnos de nuestros deberes como esposos y como padres. Amén. Uy, los hombres han gritado las mujeres. A ver los hombres, amén. Uy, cuesta. No es ser machista. Es ocuparnos de lo que nos corresponde dentro del hogar. ¿De acuerdo? Es hacer lo que nos corresponde como esposos y como padres. Pero nosotros caemos muchas veces en dejarle a nuestras mujeres que ellas empiecen a tomar la autoridad. Y a veces se piensa que no, es que esa mujer es jezabélica porque es que mira cómo lo tiene. No, es que hay veces que son hombres calzonazos. O somos calzonazos. Entonces, como somos calzonazos y no hacemos lo que tenemos que hacer, pues alguien tendrá que hacer algo. Alguien tendrá que ocuparse de esas cosas que el hombre no hace dentro de la casa. ¿Sabes quién lo va a hacer? El hombre blandengue. El hombre blandengue. Y las mujeres necesitan un hombre ahí, que vean una figura de un hombre en la casa, que ellas se sientan seguras. Amén. Ahora sí. Claro, que las defienda, que las cuide, pero que no las maltrate con el machismo. Que se ocupe de las cosas que hay que hacer. Ahí está bien reflejada la historia de Acab, o de Jezabel y Acab, cuando Acab llega triste. ¿Por qué? Porque Nabot no le quiso vender la tierrita que él quería. Y él llega hecho polvo. Yo no sé si era melancólico. No se puede, tiene toda la pinta. Ay, no, Nabot no me quiso vender la tierrita. Yo quiero la tierrita, estoy deprimido. Pobrecito de mí, yo soy el rey y llega uno y no me vende la tierra. Y allí estaba Jezabel escuchando, viendo a un hombre blandengue. Viendo a un hombre blandengue que no pudo hacerlo él, y pobrecito, deprimido, aburrido, pues entonces ahí llega Jezabel. ¿Y qué hace? Empieza a hacer todo para: no se preocupe, acá mijito, será colombiano yo creo, o colombiana, ¿no? No se preocupe mijito, que yo hoy arreglo eso. Yo hoy lo arreglo. Y Jezabel utilizó ahí todas sus estrategias. Eso está en el Primera de Reyes capítulo 21, lo podéis leer en casa. Y ella utiliza ahí todos sus contactos, sus estrategias, sus tentáculos, y hace lo que sea para conseguir esa tierra. Ella dice en la palabra de Dios, cuando lo leáis, que lo vamos a leer ahora, en el siguiente yugo, es que ella mandó 2 personas que testificaran en contra de Nabot y que dijeran mentira, que testificaran falsamente. Y entonces Nabot lo mataron y le quitaron la tierrita. Bueno, ya no se la quitaron, ya estaba muerto. Entonces, ¿qué hizo acá? Pues ahora sí, como ya no está Nabot, porque Jezabel, si es una mujer, vamos. Me quitó de en medio a Nabot, ahora sí voy yo y cojo la tierra. Blandengue este. Y entonces, ahí opera Jezabel. Cuando nosotros entonces empezamos a ser muy blandos, entonces ahí está la mujer que toma autoridad en la casa. Y a veces no es culpa de ellas, o a veces sí. Esto es ya cada uno en su casa que mire, pero no para pelear, sino para poner las cosas en orden. Vale, no quiero que aquí salgan discusiones luego. Entonces pasa eso. Y esto hay que poner ejemplos, ¿no? Testimonio. Yo he tenido que batallar con esto, les voy a decir ahora. Yo he tenido que batallar con esto arduamente, porque yo he tendido como, pues entonces ahora no lo hago, hágalo usted. Cuando uno está enfadado, hombres, ¿no? Ayer estaba escuchando algo, pero yo también lo he hecho. Es que todo lo que yo hago, entonces yo lo hago mal, ¿sabe que no lo vuelvo a hacer? Hágalo usted.
Y ahí sale ¿qué? La manipulación también de Jezabel. Pero en ese momento también le estamos entregando nuestra autoridad a nuestras mujeres. Las mujeres dicen, sí, preste la tarjeta de la. Eso no lo hace mi mujer, ¿Dónde está Heidi? Está por allí mirándome, uy. Pero sí quiero contar mi testimonio de que yo empecé un poco, resulta y lo voy a hablar, lo tengo que decir. A ver, y fue en la parte financiera. La parte financiera a nivel personal, pues resulta que yo no salí buen administrador. Me cuesta, entonces yo tengo que ponerme, pero para mí, ¿qué fue más fácil? Decir, y Heidi es buena administradora. Heidi es buena, me gusta porque ella es, y las cuentas le salen y yo me quedo flipando. Pero no, yo empiezo a mí y después voy a hacer las cuentas y yo, ¿y dónde dejé? Pero aquí me falta algo y lo estoy trabajando, porque cuando ajustamos esa parte financiera, pedimos ayuda a la iglesia, nos dijeron, no, lo tienen que trabajar porque vosotros sois como una empresa y y nos dieron unos buenos consejos y empezamos. Pero ¿sabes qué hice yo? Cometí el gran error de decir, pues como a Heidi se la da mejor que a mí, pues que se encargue ella. Y yo me empecé como a olvidar de esa parte que a mí me correspondía también estar ahí, porque es un trabajo juntos, en equipo, pero no me podía desentender de eso. Me he hecho entender. Sí, me he explicado bien. Y al día de hoy lo sigo trabajando y lo estoy trabajando porque de esa manera entonces lo que a mí me corresponde ejercer dentro del hogar, dentro del matrimonio, se lo estaba dejando a mi esposa. Al punto que un día, y fue donde yo me puse las pilas porque las niñas tenían algo y ¿eso quién se lo regaló? Mamá. Yo me quedé, que es de los dos. Que aquí no es solo mamá, que esto. ¿Por qué? Porque mis hijas empezaron a ver que era mamá la que se encargaba de ir y pagar. Entonces dije, no, de ahora en adelante yo voy a pagar. A ver, ¿no? Porque yo me había desentendido. Yo le decía a mi mujer, lleve usted el dinero porque usted lo administra mejor. Parece bueno, ¿a que sí? Parece una buena opción, pero no es la mejor opción. Entonces ahí, y todavía al día de hoy sigo trabajándolo y poniéndome las pilas con eso porque no podemos dejar que ese yugo entre en nuestras casas. El pecado del yugo de Belial. ¿Belial quién era? ¿Belial quién era? No, Belial ¿quién es? Es un espíritu que trabaja a las órdenes de Jezabel. ¿Qué es Belial? Belial es un espíritu que levanta falso testimonio. Y ahí es donde lo hablé hace un momento. Jezabel se consiguió a 2 personas que testificaran mal en contra de Nabot, ¿no? Está en el versículo 10 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Perdón. Entonces, si usted ha sido una persona o es una persona que constantemente o le ha pasado que han testificado mal en contra suya y ha perdido dinero, por ejemplo, es porque hay un espíritu o un yugo de Belial que está haciendo que alguien testifique mal, en mentiras, falsamente en contra de usted. Y a lo mejor eso es familiar, pero la raíz de todo esto recae otra vez en el pecado. O a lo mejor usted está bajo esa, ¿cómo se dice? Bajo esa influencia, gracias. Bajo esa influencia de Belial, se llama así. Bajo esa influencia. Y esta es una persona que le gusta testificar falsamente en contra de otras personas. Y eso es grave también porque usted entonces está siendo un colaborador de Jezabel para acabar con otras personas. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto tiene que ver mucho con el chisme también y la murmuración. Se dicen cosas que no son. Se testifican contra otras personas cosas que no son. Y hay que quitarnos
ese yugo también. Ese mismo Belial también habla y es un enviado de Jezabel para testificar en contra tuya cosas como no tienes esperanza, eres un error, tú no puedes, eres malo y nunca podrás ser perdonado por Dios. Ese espíritu se encarga de oprimir con ese yugo. Y luego en el punto 6 está el yugo del orgullo. El orgullo lo utiliza también Jezabel, pero que también va muy relacionado con lo dije ahora, con los religiosos, con el fariseísmo, el orgulloso. No, yo ya sé mucha Biblia, yo no me dejo enseñar, yo no necesito que me enseñen. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte, que Dios resiste al soberbio y da gracias ¿a quién? Da gracia al humilde. Y necesitamos trabajar con ese yugo, porque una persona que trabaja atado a ese yugo le cuesta someterse y le cuesta someter plenamente su vida a Dios, porque es una persona que dice, bueno, tampoco necesito mucho de Dios. Yo no necesito mucho, yo valgo por mí mismo, no me importa. Y Dios no resiste al orgullo, entonces, al orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque el orgulloso él mismo se pone en su trono. Y lo suyo es que en nuestro trono esté sentado ¿quién? Dios, ¿no? Por eso en las oraciones a veces le decimos, Señor, toma el trono de mi vida, sé tú en mi vida, me humillo yo delante de ti para que tú reines en mi vida. Rindo mi ego, mi yo delante de ti. Luego está el yugo de la rebelión, que tiene que ver mucho con el orgullo, ¿vale? Una persona orgullosa es rebelde, no se somete a ninguna autoridad, no obedece, hace lo que quiere, recibe instrucciones, pero vaya a hacer otras. Y aquí vemos reflejado entonces el testimonio del rey Saúl. Se le dio unas órdenes claras, concretas, puestas por Dios, pero él hizo otras cosas. No, él destruyó a los amalecitas, pero no destruyó todo. Dios le ha dicho que hay que destruir todo. Y en el versículo eso está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Voy a leer una versión que me ha gustado mucho, que se llama la NBV. Me gusta cómo lo pone aquí, dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pero entonces aquí ya nos vamos metiendo a otro yugo, que es el yugo de la idolatría. Dice que el rey Saúl entonces le fue tomado su pecado de rebelión como la hechicería y como la idolatría. Y esto es una parte, un tentáculo de Jezabel fuerte y poderoso, porque ¿sabes qué hizo Jezabel? Quitó a Dios del pueblo de Israel y empezó a meter ¿qué? Otros dioses, Baal, Astarte, y empezó a meter profetas. Y eso es lo que al día de hoy está Jezabel haciendo con este yugo. Ha metido la idolatría. Y al día de hoy hay muchísima gente que se postra delante de ídolos, delante de otros dioses, que no es el Dios todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, que busca en otros lados o en otros dioses, falsos dioses, buscan ayuda. Y eso se mezcla con la hechicería y la brujería. Y los que venimos de Latinoamérica, también he escuchado que en España hay mucho. En España sabemos todos, España es un país tan idólatra, y cuando estuve en Sevilla, impresionante. Y también se habla de que aquí hay también bastante brujería o hechicería, pero en los países de Sudamérica tenemos una mezcla impresionante. Y también voy a contar porque yo lo he visto en mi pueblo, lo he visto incluso en mi casa, que hay una forma errónea, equivocada, pensando que se estaba buscando a Dios y se han postrado delante de esos ídolos, delante de esas imágenes. Se ha quemado incienso. ¿Alguno ha visto en sus casas quemar el saumerio? ¿Sí? Se ha rendido culto a esos dioses, a esas imágenes, y allí está Jezabel metida dentro de los hogares a través de esas imágenes, pero de generación en generación. Que si no, yo es que todavía conservo una virgencita que está la de mi abuela y no sé qué, yo no la tiro, porque es que es de la de mi abuelita. Pues nos tenemos que deshacer de todo eso. Eso es idolatría.
Y Jezabel ha metido entonces este yugo de idolatría, y la idolatría le quita, en nuestras vidas le quita el primer puesto a Dios. Se quita a Dios y se mete en falsos dioses, ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 10, ¿no? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ninguno. Pero el versículo más adelante dice: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Aquí, mira. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí vemos que sí hay algo por lo cual se visita la maldad de los padres. Es a causa de la idolatría. A causa de la idolatría. Y por eso estábamos hablando ahora de esos ciclos viciosos que se cumplen de generación en generación, a causa del pecado de nuestros antepasados, que tenemos que romper y tenemos que quitar. Todas esas cosas las tenemos que ir quitando. Ya estoy terminando con esto porque creo que me va a quedar ahí un poquito cortito con la idolatría. Pero siempre he escuchado y he aprendido que esos pecados de idolatría que se mezclan mucho en Sudamérica con la hechicería, brujería, ocultismo y todas esas cosas traen inmundicia sexual, traen muerte. De hecho, Baal, ¿no? Sí, Baal era el dios de la sexualidad. Astarte, la diosa del amor, de la fertilidad. Todo tiene, y se mezcla una inmundicia sexual ahí. Entonces hay pecados a causa de la idolatría, de inmundicia sexual, de muerte. Esas son las consecuencias también. E incluso ruina, pobreza. Trae todos estos pecados, y es un yugo que está usando Jezabel fuertemente al día de hoy. Hay mucha gente que se inclina entre imágenes, que lloran y que están totalmente desviadas de la búsqueda al Dios verdadero, Yahweh de los ejércitos. Ya quiero terminar con una cosa. Cuando llegué yo porque en mi familia ha habido mucha idolatría. En mi familia ha habido mucha idolatría. Pero también he visto quemar el incienso, el sahumerio, y hacer riegos para la buena suerte y esas cosas. Y una mezcla y una estampita de un santo, de una virgen ahí, mezclado con todo eso, que para la buena suerte. Y he visto muchas cosas y me he enterado de cosas que han hecho mis antepasados. Y yo creo que eso ha sido muy fuerte en mi familia y ha traído muchas cosas. Y yo me acuerdo que cuando empecé a tratar eso, empecé a quitarme de todo eso. Yo llegué a la iglesia con una virgen aquí y salía la virgen aquí. Luz Dari por allí me estaba mirando, porque cuando yo llegaba a la iglesia, Luz Dari, ¿y esa virgen? Y le decía, no, bueno, y le contaba la historia. No, que esa era mi hermano lo mataron y estando aquí con la virgen. Y yo esa virgen la tenía ahí, yo iba a la iglesia con la virgen. Un día se desapareció, no sé quién me la tiró. Yo siempre le he hecho la culpa a compañero de habitación que también iba a la iglesia, porque un día se desapareció la virgen. Pero hoy día le doy gloria a Dios que usaba esa persona para tirarla, porque a mí me estaba costando un montón. Esa virgen es la virgen que está en Sabaneta, en Medellín, Antioquia, y es la virgen de los sicarios, que se llama María Auxiliadora. Pero yo no la tenía por eso. Yo no la tenía por eso, sino porque, pues, la tenía. Pero escúchame una cosa, y voy a terminar contando esto que yo he visto reflejado en mi familia. En mi familia, por parte de mi madre, puedo decir que ha habido muchísima idolatría. Por parte de mi padre también, pero por mi madre muchísima idolatría y cositas esos de los riegos para la buena suerte y todas esas cosas, y a saber qué más cosas. Pero yo siempre, desde que he tocado estos temas, yo digo, aquí ha pasado algo, porque ¿sabes una cosa? Por parte de la familia de mi madre, a mis tías y a mis tíos les han matado los hijos, o han muerto en accidentes. Jóvenes todos, jóvenes.
Tengo una tía en Medellín que le mataron sus dos hijos jovencitos, uno de 18 años y otro de 20. Primero el de 20 y a los 3 meses el de 18. A un tío mío en Pereira le mataron a otro, y eso en el mismo año, También le mataron a otro chico de 17 años, mi primo, con los que yo jugaba de pequeño. A una tía que vivía en Estados Unidos se le mató una chica en Medellín en un accidente de moto, 17 años. A otro tío de viaje de pueblo, cuando recién yo me vine a España, se le mató también otro chico, 25 años, otro primo mío. A mi madre le mataron a mi hermano con 28 años, a mis padres, ¿no? Por parte de mi familia. Y cuando yo empecé a ver esto, yo digo, aquí tiene que ver, pero yo sé que el Espíritu Santo me reveló que era la causa de todas esas cosas, había sido la práctica de tanta idolatría y de tantas cosas que se habían hecho. Porque sabes una cosa, también escuché hace mucho tiempo, esos ídolos, detrás de esos ídolos hay demonios usados por Jezabel, tentáculos de Jezabel, que luego se cobran los favores y necesitan un sacrificio de sangre. Entonces tenemos que orar mucho por esas cosas, hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo llegué aquí a la iglesia con 22 años y ¿sabes cuál era mi pensamiento? Me queda un añito, 2 de vida. Yo muero joven también como mis primos y como mi hermano. Y lo tenía ahí metido, un espíritu de muerte, metido ahí, más con esa virgen ahí puesta. Y yo me miraba en el espejo y yo me ponía a mirarme y decía, ¿cómo quedaré metido en un ataúd? Imagínate, esos eran mis pensamientos. Y traía muchos pensamientos de muerte. Pero empecé a orar por eso y a romper todas estas cosas de idolatría. Y empecé a despojar y empecé a hablar con mi familia y algunas hermanas ya estaban en la iglesia congregándose y empezamos a orar y a orar y a romper ese yugo de idolatría que había en nuestra familia. Y empezamos, y yo le dije a mis hermanas, oremos y empecemos a orar por nuestros hijos. Bueno, en aquel tiempo yo todavía no tenía hijos, por mis sobrinas, por nosotros mismos, y empezamos a orar y 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 a romper y a pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados, por los pecados de idolatría y todo. Y gloria a Dios, aquí estoy, 43 añitos, cumplí antes de ayer o por ahí, amén. Pero se me quitó. Se me quitó esas ganas de morirme joven y ahora le digo, Señor, yo quiero quedarme aquí mucho tiempo y esperar como nuestro pastor Enrique, que usted venga por nosotros, que el Señor venga por nosotros y experimentar esa experiencia del arrebatamiento. Y bueno, si es el próximo año, pues nos queda un añito, pero si se tardara más, pues yo quiero esperar. Y bueno, yo digo, bueno, Señor, yo creo que estoy en mitad de camino todavía, me quedan otros 40 y tantos años. Pero sobre todo sirviéndole al Señor. Hijos de Dios, entonces vamos a darle duro, vamos a trabajar fuertemente. Lo importante no es identificarlo, lo importante es identificarlo y trabajarlo. Identificar y trabajar, como la palabra de Dios. Lo importante no es saber mucha Biblia, lo importante es ponerla por obra y que se vea el fruto de nuestras vidas, amén. Así que vamos a orar. Dale un aplauso fuerte pues al Señor. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy y queremos ponerlo por obra, Señor. Y por eso en este día, Señor, en este momento queremos en el nombre de Jesús romper todo yugo de esclavitud, todo yugo puesto por Jezabel en nuestras vidas. Queremos romperlo en el nombre de Jesús. Queremos en el nombre de Jesús en esta mañana romper todo yugo de pecado en el nombre de Jesús, todo yugo de religiosidad. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ser un religioso, hoy renuncio a ser un odre viejo, hoy renuncio, Señor, a ser un fariseo, un hipócrita. Hoy en el nombre de Jesús me quito ese yugo, ese tentáculo de Jezabel que ha operado en mi vida, que quiere hacerme un religioso dentro de la iglesia, que me quiere hacer un legalista.
En el nombre de Jesús, hoy se rompe todo ese yugo en mi vida y renuncio, Señor. Renuncio a ese conocimiento falso, Señor, que me lleva a ser un religioso. Hoy en el nombre de Jesús empiezo a tomar la palabra de Dios y a ponerla por obra en mi vida y ser de testimonio, y con mi testimonio que otros se puedan convertir a ti, Señor Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a poner cargas pesadas a mis discípulos. Renuncio a poner cargas pesadas a mis hijos. Renuncio a poner cargas pesadas a mi esposa o a mi esposo, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hoy renuncio a ese pecado de perfeccionismo que me lleva a que todo tiene que ser perfecto, y si no es perfecto no vale. Hoy renuncio al perfeccionismo en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hoy renuncio a ese yugo, a ese pecado, a esa grieta que tengo ahí, que no la he trabajado, que me cuesta. Pero hoy en el nombre de Jesús decido trabajar esta grieta en mi vida, este pecado, porque quiero ser libre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Quiero ser libre de ese yugo que me está aplastando, que me está oprimiendo, que no me deja avanzar en tus cosas, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y ponle nombre ahí donde estás a ese pecado. Ponle nombre. Este es mi pecado, Señor. Este es mi pecado, es adulterio. Este pecado es fornicación. Este pecado es chisme, murmuración. Este pecado es mentira. Este pecado, Señor, es religiosidad. Este pecado, ponle el nombre ahí a ese pecado que llevas practicando durante tanto tiempo, y empieza a romper ahora esa atadura en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hoy renunciamos a ese pecado, a ese yugo de anarquía. Señor, te pido perdón porque cuando he estado en autoridad y he estado en autoridad en mi casa, pero lo he dejado. He permitido, Señor, que sea la otra persona quien tome el mando, y yo me he quedado quieto, me he quedado acomodado y he dejado, y no he hecho mi parte en mi casa, en mi hogar. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, y hoy en el nombre de Jesús se rompe ese yugo de anarquía en nuestros hogares, en la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hoy renuncio a ese pecado, el yugo de Belial. He acusado, he hablado falsamente en contra de otras personas, he testificado falsamente en contra de otras personas, y eso les ha traído consecuencias. Incluso están en la cárcel, o han habido divorcios, separaciones a causa de que he dicho lo que no era. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Quiero soltarme de ese yugo de Belial en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hoy renuncio a este orgullo, Señor. Soy orgulloso, este es mi pecado. Soy orgulloso, soy soberbio. Miro a las personas como si yo fuera superior. Hoy te pido perdón, Señor, porque este orgullo no me ha dejado conocerte, Dios. No me ha dejado escuchar tu voz, no me ha dejado humillarme delante de ti, Señor. Pero hoy, Padre, decido humillarme, y hoy rindo mi ego, mi yo, me postro delante de ti y te reconozco a ti, Padre, como mi Dios, como el dueño de mi vida. Que tú te sientas en el trono de mi vida y yo me postro delante de ti, Señor, a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hoy renuncio a ese pecado de rebeldía, porque he sido rebelde, porque no he hecho caso a mis autoridades en mi casa. No he hecho caso a mis autoridades en la iglesia. Me han dicho, me han aconsejado, pero yo he hecho lo que me he dado la gana, Señor. Perdóname, Padre, porque lo he hecho a mi manera. En el nombre de Jesús, perdóname, Padre, porque me has dado instrucciones en la Biblia y yo lo he hecho a mi manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompe todo yugo de rebelión. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, hoy rompemos todo yugo de idolatría. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón por los pecados, Señor, generacionales, por los pecados familiares que se han transmitido de generación en generación. Perdona los pecados de nuestros padres, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Perdona, Señor, porque nuestros antepasados se han postrado durante años delante de ídolos, delante de imágenes, han quemado incienso, han rendido sacrificios a esos ídolos. En el nombre de Jesús hoy se rompe, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Se están rompiendo en este momento. Se están rompiendo esos yugos de esclavitud, de muerte, yugos de esclavitud, de inmundicia sexual. Se rompen en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, rompiendo esos yugos de esclavitud, de pecado, de adulterio, fornicación, infidelidad, en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Perdóname, Padre, porque en otro tiempo me postré delante de ídolos, porque en otro tiempo pedí favores a imágenes, a otros dioses, y no te busqué a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompen esas ataduras, se rompen esos yugos en el nombre poderoso de Jesús. Perdóname, Padre, porque mi ídolo ha sido mi esposo, mi esposa, porque mi ídolo ha sido mi hijo, porque mi ídolo ha sido un jugador de fútbol, porque mi ídolo ha sido incluso mi líder en la iglesia o mi pastor. Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y se están rompiendo esos yugos de esclavitud, se pudren hoy a causa de la unción del Espíritu Santo, porque se están rompiendo ahora y empieza el Espíritu de Dios a morar y a tomar autoridad sobre esas áreas de nuestra vida donde hemos sido débiles, en el nombre de Jesús, donde hemos pecado, y hoy a causa del arrepentimiento, hoy en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios empieza a mover con poder y con autoridad, limpiando, sanando, restaurando nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y por la sangre de Jesucristo somos todos limpios, y por sus llagas hemos sido todos curados y libres de todo yugo. Y nos sujetamos a ti, Señor Jesucristo, y decidimos llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y hoy decido caminar contigo, Señor Jesucristo, todos los días de mi vida, y mi casa y yo te serviremos a ti, oh Señor. Te serviremos a ti todos los días de nuestras vidas, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.